Hola, buen día otra vez. Aquí estamos iniciando el cafecito. Licenciado José Ricardo Taveras Blanco. Empresario artístico. ¿Cómo? No, ese es el hijo de él. No. Ven acá, ¿qué pasa, Él es el mano? inversionista. No. Eso es el hijo de él, que es empresario artístico. Él es abogado, conocido, exfuncionario, miembro alto de la Fuerza Nacional Progresista. Eso es José Ricardo. Exdiputado. También exdiputado. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Y la chica con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo está sirviendo el café a Tony, que no le había visto. Con un discurso coherente y afilado con el tema migratorio. Tú le estás alabando ahí, coherente y afilado. Sí. ¿Afilado qué quiere decir? Que Bueno, que es incisivo. dispara duro. Que son unos molares ahí bastante... ¿Cuál es tu opinión sobre el tema migratorio? De migratorio hablamos de haitianos, porque cuando aquí todo es haitiano, no nos referimos a nadie más, haitianos. Bueno, realmente el problema más complejo que tenemos en esa materia, de todas las migraciones que tenemos en República Dominicana, es obviamente la más compleja. Pero yo siempre he insistido que no se trata propiamente ni únicamente de un problema migratorio. El problema migratorio es la repercusión de lo que yo le llamo un universo de dramas que vive la sociedad haitiana. Entonces, obviamente eso repercute en el fenómeno de expulsión de población, un fenómeno grave porque no afecta únicamente a la República Dominicana, aunque nosotros somos los más afectados por razones de carácter geopolítico. Entonces, obviamente, cuando tú tienes así ya un problema, por ejemplo, como el que nosotros tenemos con Venezuela, que Venezuela está ahora mismo también expulsando población, está impactando en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Pero es un fenómeno que cuando tú lo miras, por ejemplo, en el caso de Colombia, es la más afectada porque es la que tiene una frontera terrestre más inmediata. Y Brasil, y Brasil sur también, pero Colombia es la más hasta ahora. Más identidad con Colombia que con Brasil. Por ejemplo, en el caso nuestro, ahora mismo se estima que aquí hay de 25 a 30.000 ciudadanos venezolanos. Es una suma manejable que el Estado puede abordar y controlar. Pero es una comunidad ilegal que ya está comenzando a demandar derechos. Y sí, incluso se han dirigido directamente al presidente de la República. Déjeme brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo a José Ricardo y a Mr. Tony Rodríguez. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El tema de los venezolanos están quizás más... Gracias, dama. Quizás es más preocupante porque los venezolanos vienen con mayor conocimientos y están desplazando mano de obra dominicana calificada. Sí. Lo que no hacen los haitianos. En niveles en que los haitianos habitualmente no tienen una presencia tan masiva, tú tienes razón. Pero eso hay que verlo desde dos puntos de vista. Sí. Porque es un valor agregado a la economía el que llegue mano de obra calificada. No, pero hablamos es peor una mano de obra deprimida. No, pero mano de obra que está en el país. Es peor un ciudadano analfabeta, enfermo, con una vocación de tener familias por docenas. Pero eso no... Sí, el tema es que... ¿Cómo tú lo ves? Fíjate, el tema es que estamos hablando de una migración que todavía es manejable. Porque estamos hablando que en este momento hay de 25 a 30.000. Ahora el gobierno no está reaccionando con esa migración. Porque lo primero que debe hacer es lo que ya han hecho otros países. Panamá, por ejemplo, tenía una política de exención de visado con Venezuela. Y la canceló. La suspendió. Sí, pero es que el impacto en Panamá es distinto. Hay mucha delincuencia venezolana en Panamá. Y aquí sí, también. pero aquí también la hay. El tema... como allá. Sí, pero independientemente... Panamá es un pueblo de 3,5 millones de habitantes impactado por una migración de 500,000 de venezolanos. Déjalo hablar a él, por Dios. Yo conozco eso. Déjalo hablar a él, que él es el entrevistado. Bueno, el tema es que independientemente de lo que sea, cuando tú tienes un fenómeno, por ejemplo, ahora mismo, todos los vuelos que hay de Venezuela hacia República Dominicana están llenos, probablemente hasta enero o febrero. Entonces, una buena parte de esa gente que está llegando se está quedando. Entonces, ya eso es una alarma. Cuando tú pierdes el control de un fenómeno, ya es una alarma. Entonces, tú tienes, para poder abordar ese tema, que suspender primero que nada la política de exención de visado y después entonces hacer un abordaje de los que ya están aquí
¿Cómo legalmente es posible? Bueno, tú lo abordas a través de la ley de visa, haces una política especial autorizada por el presidente de la República, donde tú procedas a esos 25 o 30 mil personas a depurarlas y a otorgarles visado para que puedan ingresar al sistema. Porque con Venezuela nosotros tenemos también una situación de deuda histórica, sí, claro, y de solidaridad. Y que se ha manifestado ahora en la OEA y en otros organismos. Entonces, nosotros tenemos las migraciones históricamente en República Dominicana, iban hacia San Tomás, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Eso era cada vez que nosotros teníamos problemas políticos desde el siglo XIX y durante el siglo XX en la dictadura de Trujillo. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos años de estabilidad y no hemos olvidado de eso, pero la realidad es el padre de la patria murió en Venezuela. Entonces, la situación es que nosotros tenemos toda América Latina está en una situación de tolerancia con la situación venezolana, porque eso es una dictadura que obviamente hay una crisis de abastecimiento, la gente está pasando hambre y muriéndose por aspirina, aunque sea exagerado decirlo, es una forma de expresar hasta qué punto la crisis de abastecimiento está afectando al pueblo venezolano. Entonces nosotros tenemos que asumir una cuota, pero asumirlas encarrilando a esa gente en el sistema migratorio y organizándolas. Porque una vez tengan una visa y sean depurados, y de esos 25 mil personas hay alrededor de 5 o 7 que son personas con antecedentes criminales, son las personas que deben ser deportadas, y el Estado decir, bueno, yo en esta crisis voy a asumir tantos, y me voy a quedar con tantos y lo voy a meter al sistema. Pero es lo que no está aconteciendo. El gobierno ha permitido, no ha levantado la exención de visado, y el tema va a crecer. Y como tú decías, ya comenzaron a exigir derechos, lo cual es una confusión. Las migraciones ilegales tienen derecho a que se les preserven sus derechos fundamentales. Así es. Por ejemplo, el derecho a la vida, tú no puedes inventar con una serie de cosas, pero el derecho a permanecer ilegítimamente en el territorio de un país no solamente está contemplado por la ley local, sino la ley internacional, porque hay una convención sobre los derechos de las personas extranjeras. Entonces ahí se establece todo eso. Tú no tienes ningún derecho a obligar a un Estado a que permanecer en él cuando tú has violado la ley. Entonces ese es el caso. Ahora, en el caso haitiano, como tú muy bien apuntas, con mucho tino, Jaime, es otra cosa. Lo de Haití ya es una crisis, como decía, un universo de crisis. Búscate, hay una crisis medioambiental, una crisis de salud, una crisis institucional, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te está produciendo en Haití es que no hay elementos, no hay con qué vivir en Haití. Cuando tú tienes una realidad geopolítica de dos naciones en una isla, donde hay una de ellas que tiene un PIB del 8.000 y pico de dólares por año, más al lado de una que tiene casi 70.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Pero encima de eso, cuando tú cruzas la frontera, según los ingenieros me han comentado a mí, un obrero de la construcción en Haití te puede ganar un jornal de $5 el día, dependiendo de la especialidad que tenga. Y al cruzar, igual, puede ganar $40, puede ganar... $40. Puede ganar 40 y pico de dólares, porque es que depende, por eso digo, depende del tipo de especialidad que tenga, porque no es lo mismo un varillero que un ponebló, ¿tú me entiendes? O sea, hay en la construcción hay categorías. Entonces, si la persona es, por ejemplo, un varillero, gana mejor salario que el que simplemente coloca el bloque. Entonces, lo que te estoy diciendo, hay una diferencia. Y si ustedes estuvieran en esa situación, ¿qué ustedes harían? Coge por acá. Pero entonces mientras esa situación se sostenga, mientras tengamos ese problema, y además, por ejemplo, una matriz energética como la de Haití, fundamentada esencialmente en leña y carbón, sin bosques, porque estamos hablando de que el bosque haitiano
ya está medido en un 2% de su territorio. La cobertura boscosa es de un 2%. Y esa cobertura que le queda tiene un nivel de agresión anual que ronda alrededor del 4 a 5%. O sea que todavía la siguen explotando. No hay una repoblación, no hay una reforestación, es la palabra adecuada, de los bosques haitianos, no hay una política de ningún sentido en ese sentido. Entonces nosotros tenemos la presión de una población que está ahí, ubicada en un espacio geográfico sin dirección, sin recursos, y una comunidad internacional que realmente está inquieta con el tema, porque también ellos, así como llegan aquí, se montan en balsas y llegan a la Florida, y no los quieren ahí. No. Entonces, ¿cuál es cuando se habla de fusión, que la gente dice, bueno, pero esta gente es tan loco? Bueno, la fusión no es de que van a bajar la bandera dominicana, y mucha gente dice que van a poner una bandera diferente, eso no es. Un híbrido entre dominicana. La fusión es que sencillamente en la medida que tú tienes una invasión, un traslado de población por una causa natural, como lo hemos visto, por razones de subsistencia, llega un momento que cuando eso rebasa el 5% y se hace sin control, sin orden, obviamente llega un momento que ahí se va mezclando la población ya hace rato que y se va creando una pérdida de identidad. Entonces, ese proceso sería indetenible, lo que hoy conocemos como identidad dominicana, se va a ir perdiendo porque va a surgir una mezcla, porque nosotros tenemos ahora mismo ya alrededor del 20% de nuestra población rebasado por la presencia de haitiana, porque aquí todo el mundo sabe que aunque no es serio decir que aquí hay X o Y cantidad de haitianos, porque aquí nunca se ha hecho un censo, y lo que podría realmente arrojar una información confiable es un censo, pero hay estimados de que puede haber por encima de 2 millones de personas aquí de nacionalidad haitiana. Eso significa un 20% de la población dominicana, ya eso desborda, eso es una crisis de carácter migratorio. Entonces, si tú no atacas el problema en la raíz, que es Haití, que es la redención económica de Haití, que es la generación de institucionalidad, de infraestructura, de educación, salud. Tú sabes, por ejemplo, nosotros tenemos ya alrededor de 18.000 kilómetros de vías pavimentadas. En Haití lo que hay son 4.500. Para que tú comprendas, cuando tú hablas de una ciudad, de un país a otro, entonces tú hablas, dices, bueno, solamente en el tema de comunicación. Cuando tú tienes, por ejemplo, zonas de la frontera dominico-haitiana, donde para los haitianos poder ir a Puerto Príncipe tienen que entrar a territorio dominicano y volver a entrar a territorio haitiano, porque están incomunicados de su propia capital. Entonces, ese tipo de situación hay que abordarla. La comunidad internacional no quiere poner el dinero que hace falta para eso, y al no poner el dinero, pues entonces lo que quieren la política es que la República Dominicana asuma sola el problema. Y nosotros sí, yo estamos de acuerdo en mi partido, que a nosotros como vecinos nos corresponde un nivel de solidaridad, pero no toda, no podemos hacerlo solos. Este tema de la documentación en territorio dominicano, ¿por qué fracasó el plan de regularización? Sencillamente porque... Fracasó. Claro, un fracaso total. Pero usted era el y director lamentable. de sí, pero migración. no me hubiese gustado decir esto. No fracasó en sus manos. Dale un segundo, vamos a colocar unos mensajes y seguimos con el tema en breve. Este es el cafecito, no se muevan. José Ricardo Taveras Blanco está con nosotros, fue funcionario de este gobierno cuando la fuerza estaba aliada al PLD, se rompieron los lazos. ¿Había algo, quedó algo pendiente que usted quería? No, pero parece que la Fuerza Nacional Progresista tiene interés de aliarse a un sector del PLD. O sea, el sector de Leonel Fernández, ¿te quiere decir? ¿Qué hay de cierto en eso?
No, nosotros no tenemos interés con ningún sector. Incluso hay una percepción con ese tema que agradezco, ¿verdad?, que ustedes me permitan la oportunidad de aclarar. Pues la gente piensa que nosotros estamos con el sector de Leonel, que no estamos con el de Danilo. Eso sería inmiscuirse en un asunto interno del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando se estaba hablando de la reforma constitucional, yo no sé si ustedes recuerdan que se recogieron tantos millones de firmas para buscar la reelección del presidente Leonel Fernández en el 2012. Nosotros fuimos muy claros y aquella vez fue la fuerza la que planteó el tema de los ingenieros constitucionalistas. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando planteamos que los ingenieros querían reelegir al presidente y que eso podía ser traumático. Entonces a Leonel Fernández nosotros le planteamos que para poder plantear eso, incluso yo era diputado cuando eso, estuve en la reforma, nosotros votamos y fuimos muy proactivos contra el tema de la reelección. Nosotros incluso cuestionamos el sistema que se aprobó, que era de un periodo, no reelección, y que podía volver. Y planteamos lo que finalmente pasó. Eso va a convertir al presidente que sale en un ave de casa, en la medida en que todo el mundo sabe que es una figura que puede volver 4 años después. Efectivamente, al doctor Leonel Fernández le cayeron todos los palitos y nadie se enfocó en el gobierno. Y al final, ¿qué pasó? Una reforma y el presidente está reelegido. Entonces, nosotros cuestionamos eso y cuestionamos a Leonel Fernández y le dijimos que si él quería hacerlo, tenía que concurrir a un referéndum. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el 2016, que ya comienzan los aprestos de la reforma, si nosotros se lo habíamos pedido a Leonel Fernández, teníamos que hacerlo con Danilo Medina. Y en todo momento, nunca hubo ninguna objeción a que auspiciar, porque nosotros no somos antireeleccionistas, nosotros creemos en el sistema americano. Ahora, 2 periodos y ya. Y ya creemos que es un sistema positivo, pero ¿qué pasa? Si lo habíamos hecho ya, se va a hacer la reforma y nosotros estábamos planteando que llevaba, entonces teníamos que ser coherentes, porque tú pierdes el respeto de la gente si tú no tienes coherencia. Si nosotros que somos un partido pequeño, que nuestro valor no está en la cantidad de votos, sino en otro tipo de posición, entonces pues, perdemos coherencia, que es el valor que tenemos como grupo político, entonces no tiene sentido. Lo hemos planteado. Si se hubiese hecho probablemente el referéndum, quizás nosotros hubiésemos concurrido unidos al PLD en ese sentido. Entonces no es que nosotros nos vimos precisados a abandonar el gobierno y la alianza en la medida en que el Partido de la Liberación Dominicana asumió la repostulación del presidente en las condiciones que se hizo, pues también abandonamos la alianza. Entonces, obviamente por una cuestión de coherencia, pero no por nada, porque nosotros somos ni anti-Danilo ni nada de eso, ni que solamente queremos estar con el sector de Leonel, no. Era una cuestión de preservar el respeto de la gente, en el sentido de que si se lo pedimos al uno, se lo tenemos que pedir al otro, y además de eso, es un valor constitucional. Y de hecho, al impugnarse la convocatoria de la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional eludió el conocimiento del tema, de si era necesario la consulta popular o no. Porque el tribunal dijo, bueno, la ley no obligatoriamente tiene que contener el hecho de que tiene que convocarse a la consulta popular, porque la ley propiamente, la Constitución establece, el 272, que la convocatoria se hará cuando una vez se haga la reforma, la Asamblea Nacional tiene que remitirle a la Junta para que la convoque dentro de los 60 días. Eso fue lo que dijo, que no pone la condición de que se consigne en la ley, pero no negó, todo lo contrario, citó su decisión en el sentido de que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental.
Ese precedente está sentado por el Tribunal Constitucional, lo que significa que nosotros teníamos razón. Por eso es que yo escribí un artículo que lo denominé de ese modo, la Constitución del 2015 o la reforma inconclusa. ¿Por qué? Porque el precedente está ahí. El Tribunal Constitucional no se desdijo, simplemente dijo que no era necesario que tuviera la ley y al no estar tampoco hace inconstitucional la ley. La del 2015 lo que significa, es la que tiene la enmienda a favor de, en ese caso, de la repostulación de Danilo Medina. De Danilo, exacto. Que entonces, ¿qué es lo que significa? Que esa reforma está inconclusa, o sea, no es válida. Eventualmente, un día, si hace falta dirimir ese tema, el Tribunal Constitucional tendrá que abordarlo, porque se trataba del derecho a elegir y ser elegido. Entonces resulta que, de acuerdo, si usted considera que la ley no debe contener el mandato de que se haga la consulta popular, de acuerdo, pero eventualmente era una responsabilidad de la Asamblea Nacional mandarlo a la... Entonces, en cierta medida tenemos, la sentencia parecería que fue en contra de nosotros, del doctor Castillo y el partido que incoaron una acción, pero realmente no se desdijo, el precedente está sentado. Entonces, la razón jurídica la teníamos, la necesidad de ser coherentes, y estamos fuera, pero no por animadversión contra un sector del PLD, ni mucho menos. Una pregunta ya, para que estamos ya en la parte final. La mayoría de los dirigentes de todos los partidos admiten que para ganarle al PLD se necesita de una unificación de toda la oposición. Sin embargo, nadie da el primer paso, todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ustedes lograrán unificarse para el 2020? Mira, la unidad de la oposición es compleja, porque tú tienes que tener una identidad con la gente con la que tú te haces alianza. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos resulta muy difícil que tenemos posiciones en el plano de la política migratoria, la política de vida y una serie de cosas, reunirnos con gente que no cree en eso, porque entonces ahí hay un tema de incompatibilidad. Pero no significa eso que ustedes son opositores al PLD. Nosotros somos opositores porque no estamos en el gobierno. En temas específicos. No somos opositores porque sencillamente somos opositores porque no estamos en el gobierno, estamos cuestionando muchísimas políticas del gobierno. Entonces, eventualmente, como con cualquier gobierno, porque es lo que te digo, todo gobierno tiene luces y sombras. Este gobierno tiene luces y sombras. Entonces, tú tienes cosas que tú puedes ponderar positivamente y otras que no. Por ejemplo, para nosotros, el tema del tratamiento de la política migratoria es básico, por lo que estuvimos hablando. Realmente la identidad dominicana está en juego de una manera peligrosa con el paso del tiempo, así suavemente. Entonces, aquí, por ejemplo, el Estado está ausente y arrodillado a la voluntad de la comunidad internacional en esa política. Eso nos hace complejo, por ejemplo, una relación política con el Partido de la Liberación Dominicana si va en esa misma dirección. Ahora, Jaime tiene razón. Aquí la oposición, si no hay una unificación, pero también si dejamos de estar de loco viejo, porque entonces la oposición tiene, por ejemplo, tú no puedes estar haciendo oposición. Yo no creo en eso de tú pararte en una esquina, vocearle ladrón, a ver quién vocea Maduro. Si tú tienes ese tema de la corrupción, que es la bandera que se está usando. Usted le está ahora enfocando a la Marcha Verde. No, el tema, mira, la Marcha Verde para mí es, en la medida en que sea un instrumento ciudadano, no de los políticos, porque la presencia de los políticos contamina la Marcha Verde. Eso que tú tengas, por ejemplo, Abinader diciendo de que no vamos a estar ni adelante ni atrás en el medio. Entonces eso contamina la Marcha Verde. La Marcha Verde debe fortalecerse como expresión ciudadana, no de los políticos. Entonces yo lo que digo es, bueno, pero búscate una línea programática en general en los principales partidos. Con nosotros yo creo que estamos exentos de ese examen, porque si hay algo que nosotros hemos tenido es agenda y posiciones, a un punto tal de apartarnos del gobierno
solo por ser coherentes, sin ser enemigos de Danilo Medina, ni ser enemigos de ningún PLDista ni de nadie, simplemente por ser coherentes con nuestra propuesta. Entonces, pero realmente, si el tema es desplazar el PLD y la oposición no hace esfuerzos de unidad, va a ser complejo, Todo hay que ver, falta mucho, pero tampoco se puede dudar que el sistema está en crisis. Hay una crisis de confianza enorme. El Partido de la Liberación Dominicana está en este momento, yo diría que en su peor momento, en lo que tiene que ver con la confianza de la población, con el manejo del tema de la corrupción. Entonces, cuando bien van saliendo de un tema, entonces estalla otro, y hay realmente que abordar este tema. ¿Qué me apena a mí, Jaime? Porque el problema es que esta crisis debe enseñarnos algo, dirigirnos hacia algún lugar. Que estamos tratando el tema de la reforma política con la ley de partido y la ley electoral, que debieran hacer una sola cosa, un código electoral y de partido, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú estás abordando ese tema, y entonces tú ves que el debate está en torno a quién está con Danilo, quién está con Leonel, en la primaria abierta, que es un tema muy importante. Ahora, ¿cuál es la crisis que tiene el sistema político en este momento? Es el tema del financiamiento de la política. ¿Por qué está el problema de Odebrecht? Bueno, porque el Foro de Sao Paulo utilizó el poder que tenía el PT en Brasil y utilizó Odebrecht, y no solo Odebrecht, otras compañías de constructoras de Brasil, para financiar política a nivel continental. Entonces ahora mismo tenemos una crisis con un expediente continental de corrupción que está impactando en la República Dominicana. ¿Y por qué es eso? Porque sencillamente la política siempre ha sido financiada por la gente que hace contratos con los gobiernos. Entonces, si tenemos una crisis de confianza y el sistema está haciendo aguas por ese tema, ¿por qué nosotros no concentramos el conocimiento de esa ley en la forma en que se va a financiar la política? Tú tienes, por ejemplo, un gasto enorme en medios de comunicación. El Estado es el dueño del espectro radioeléctrico, y entonces tú vienes, por ejemplo, cada 4 años, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, establece una franja de 2 horas, dale 20 minutos a cada partido, a cada candidatura, y dala gratuita, y que esa sea toda la campaña que haya que hacer, por ejemplo, electrónica. Porque eso es lo que yo le llamo la servidumbre electoral. Eso es una cosa que se puede comenzar a discutir. Y hay muchísimos mecanismos de control de publicidad gráfica, etcétera, que podrían hacer una campaña viable, que no se están debatiendo aquí. Entonces, el tema es ahora mismo el transfugismo, le está preocupando. Óyeme, ¿tú crees que el problema de la política dominicana es el transfugismo? No, es en el tema del financiamiento que está. Bueno, no tenemos más tiempo para seguir conversando con José Ricardo Taveras Blanco, ex legislador, ex funcionario del gobierno y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Uno de estos días los invitaremos para seguir ampliando con él este tema sobre política y sobre migración, ya que él tiene mucho conocimiento porque fue director general de migración. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito. Con nosotros ahora la doctora Nali Cruz. Sí. Es la directora médico del Instituto Oncológico del Cibao, que es una entidad que auspicia el Patronato Cibaeño contra el Cáncer y que motoriza dinero en las ramas femeninas contra el cáncer. Con octubre terminó el mes dedicado a todo lo que tiene que ver con el cáncer, pero ustedes entonces inician otro programa. ¿Cuál es? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Un placer. Hoy, 1 de octubre, se inicia el mes de la lucha por la salud masculina. Como en el mes de octubre se le da tanta promoción y tanta importancia a la detección temprana de cáncer de mama, hay un movimiento internacional que se llama Movember, que tiene que ver básicamente con la salud masculina en todos los aspectos. Y como nosotros hacemos programas de detección y tamizaje para cáncer de mama, pues este mes también
En el oncológico tenemos lo que es el programa de detección de cáncer de próstata. Va a ser el día 10 de este mes, el operativo, la jornada gratis para todos los hombres que se acercan a nuestra institución. El cáncer de próstata, que es el más común en el hombre, ¿verdad? Así es. El cáncer de la próstata es una de las neoplasias más comunes en el hombre, si excluimos lo que es el cáncer de la piel, y la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. ¿Y cuál es la prueba básica que ustedes pretenden hacer? Bueno, se van a hacer los exámenes digitales, obviamente, y la sonografía transrectal y la determinación de la elevación del PSA en sangre. Ya, ¿y qué cuesta ese procedimiento? No, va a ser gratis. Pero un día. Es un día, sí. Hacemos un día, tomamos un día para la mujer, tomamos un día para los hombres. Es un día, todo el día, la jornada, el día 10. Sí, y es todo, la ultrasonografía transrectal, prostática, el tacto dígito rectal o la exploración física y la determinación de la elevación del PSA en sangre. Bien, ustedes como instituto que dependen de la colaboración ciudadana y algún aporte oficial, ustedes no han podido estar a tono con la tecnología que se usa hoy para detectar y tratar el cáncer. Tienen limitaciones, me imagino. Tenemos limitaciones, pero ya son muy pocas. Realmente, en los últimos 5 o 6 años, la institución ha estado motorizando todo lo que tiene que ver con mejora de la tecnología. De hecho, ya está nuevo completamente el departamento de radioterapia, tenemos mamógrafos nuevos, tenemos ecocardiógrafo, tenemos resonancia, tenemos tomografía. O sea, toda la institución en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento importante. Estamos haciendo medicina de primer mundo, gracias a Dios. Probablemente si usted va hoy no va a reconocer el oncológico, está totalmente del primer mundo. Estamos haciendo medicina de primer mundo con toda la tecnología y todo lo que tiene que ver con la terapia biológica y todo lo que tiene que ver con tratamiento de cáncer de primer mundo lo estamos haciendo en el oncológico ya. Y entonces la prestación de servicios, ¿a quiénes ustedes la dirigen? Bueno, son los pacientes carenciados. Obviamente nosotros somos una ONG, ya tenemos 53 años operando en ese mismo lugar y el público mayor que tenemos, el mayor flujo de pacientes carenciados, los pacientes pobres, los pacientes que no tienen ninguna otra opción, como yo digo, son los pacientes nuestros y gracias a Dios ya tenemos la facilidad de ofrecerle a esos pacientes lo mejor para su tratamiento oncológico. O sea, que personas, ustedes todavía no funcionan con ARS, el servicio. Bueno, sí, tenemos la ARS del Estado, que es el Seguro Nacional, y tenemos 2 ARS privadas ahorita, y bueno, una de las cosas que hemos dicho internamente, acabamos de tener la supervisión para la habilitación como hospital, para poder llevar la solicitud de que nos asuman las demás ARS privadas del país. Por el momento estamos trabajando con 2 ARS privadas, no sé si puedo decir los nombres aquí. Claro. Bueno, estamos con Futuro, con APS y el Seguro Nacional de Salud, que es SENASA. Las que ofrecen cobertura. Tanto subsidiado como contributivo y a partir de dentro de 45 días, cuando ya nos emitan la habilitación, entonces sí, ya vamos a hablar con las demás ARS para que los pacientes tengan la oportunidad de ir allá. ¿Usted estudia en México? Sí, señor. Pues me di cuenta por lo de ahorita. Entonces, ¿el espacio que tiene el local del instituto en la Pedro Francisco Bonó es suficiente para ustedes o ustedes están demandando crecer en términos del edificio? Bueno, sí, realmente necesitamos un tercer piso para poder ampliar lo que es la zona de hospitalización. Ahorita estamos con 40 camas, necesitamos más porque la demanda es cada vez mayor. Necesitamos un tercer nivel y tenemos que ampliar también el área de los consultorios porque ahora somos un mayor número de médicos. Están llegando varios médicos a la ciudad ya con la formación oncológica, tanto en la parte quirúrgica como en la parte clínica. Y obviamente todos los oncólogos deben estar en el Instituto Oncológico, que es donde se ven todos los pacientes que están afectados de esta enfermedad. Estamos aquejados. Ahorita lo que más nos urge es un elevador. Realmente hemos tocado muchas puertas. No hemos logrado todavía respuesta de ninguna de las instituciones a las que le hemos tocado las puertas, pero nos urge un elevador para poder continuar al tercer nivel, porque lo que tenemos es una rampa para subir los pacientes al segundo nivel, que es donde está el área de hospitalización. Pero está el espacio. El espacio lo tenemos para hacer el elevador. Sí, tenemos el hueco para el elevador, pero
No tenemos los recursos. Una rampa es una escalera. Sí, exacto. Tenemos una escalera por la cual se suben los pacientes. Elevador. Bueno, Sí. porque el rampa se entiende que la que es lisa para que puedan subir en sillas de ruedas. Sí, no, pero todavía no llegamos ahí. No, Escalera tenemos. Yo estoy buscando todavía lo del acento. ¿Usted nació en este país? Sí, claro, yo soy santiaguera. Ella estudió ¿Cuántos años en México? Muchos años. Sí, Fueron muchos años de formación. Por eso lo del guacamole ahorita. Pero además del cáncer de próstata, el hombre, ¿cuáles cáncer o cuáles tipos de cáncer es propenso a asumir? Bueno, todos, pero hay algunos que están relacionados con algunos factores de riesgo importantes, como el hábito tabáquico, por ejemplo, tomar alcohol. Bueno, aparte de lo que es cáncer de piel, como ya decía, que es uno de los más frecuentes en el hombre. Cáncer de seno también. Sí, ¿verdad? El hombre le da cáncer de mama, de pulmón, de tracto orodigestivo superior, que es cavidad oral, orofaringe, laringe, colon, cáncer colorectal, hígado, páncreas, gástrico, esófago, sobre todo esófago distal. Está relacionado con... En estos días leí algo de un estudio reciente relacionando el consumo de azúcar con el cáncer. Bueno, realmente el azúcar es uno de los factores predisponentes para la obesidad. Y la obesidad es un factor importante de riesgo para cáncer de manera general. Hay algunos cánceres que se relacionan directamente con la obesidad, como son el cáncer colorectal, el cáncer gástrico, el cáncer de mama. Entonces, realmente hay un estudio que utiliza una glucosa marcada para detectar la posición de las células malignas en el organismo, que se llama tomografía por emisión de positrones, que realmente fue basado en que las células tumorales se alimentan con azúcar, en las células malignas, y ahí surgió este estudio que se llama tomografía por emisión de positrones. Y sí, realmente el azúcar tiene mucho que ver, pero es por la obesidad. Bueno, entonces el día 10 antes de terminar con la doctora Nali Cruz, el día 10 será la jornada para detectar cáncer de próstata, o sea, el examen gratis en el Instituto Oncológico del Cibao, en la Pedro Francisco, bueno, el día 10. Yo creo que esa jornada es interesante. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 de la mañana hasta que terminemos. Bueno, ya lo saben. Entonces, terminamos con la doctora Nali Cruz, que es la directora del Instituto Oncológico del Cibao, que auspicia el Patronato Cibaeño contra el Cáncer y la Rama Femenina contra el Cáncer, dos instituciones que están separadas ahora en términos de su jurisdicción, pero la finalidad es la misma. Yo soy miembro de la rama femenina. Excelente. No, miembro. ¿Qué es eso de miembro? Yo soy miembro de la rama femenina contra el cáncer. Bueno, yo soy parte integrante de esa institución hace más de 20 años. Y es muy importante porque la verdad, el trabajo que esas mujeres hacen es un trabajo increíble. No, lo que pasa es que está dirigido por mujeres. Está dirigido por mujeres, pero sí hay muchos hombres involucrados que prestan ayuda. No hay problema que me incluya. Pero una de las cosas que en una rueda de prensa, que es la que se hace habitualmente para anunciar la cena de gala, me llamó la atención dos señoras que dieron su testimonio de que cuando se le acabó el dinero, cuando el seguro no respondía, ellas acudieron al oncológico y recibieron asistencia. Claro, y están agradecidas de esa asistencia. Claro. O sea que cualquiera puede caer ahí en el oncológico, porque el cáncer es una enfermedad carísima que destruye la economía de cualquier familia. Y es crónica, no es una enfermedad aguda, que como una neumonía, que tú la tratas 7 días y se acabó, no. El cáncer se sigue de por vida, entonces como es una enfermedad crónica, el costo que representa manejar cáncer es muy elevado y los pacientes tienen una cobertura limitada. Muchísimos pacientes en la misma condición de las dos personas que dieron el testimonio, cuando ya no tienen cobertura de seguro, es donde nosotros que acuden y con las puertas abiertas estamos ahí para servir a todo el que llega. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora. ¿Dónde es usted de aquí? Yo vivo en Los Cerros de Gurabo. No, ¿dónde nació? Aquí en Santiago. Ah, yo pensé que era sureña. No, yo soy de Santiago. Ok, santiaguera, de corazón, y mexicana de espíritu. Así es. Gracias a la doctora Nali Cruz por estar con nosotros. Vamos a los mensajes para entrar en la parte final del cafecito. Hoy reconocemos a un luchador incansable, conocedor de dónde viene y seguro de hacia dónde va. Muchas veces controversial, pero siempre original y muy particular.
A la gente le gusta mucho encasillar a uno en Santiago, como que Santiago es otra isla. No, yo soy lo mejor de la mañana. Como comentarista y como entrevistador no hay otro que sea igual que yo. Buen padre. Hola a todos, mi nombre es Chantal Frías, soy la hija mayor de Jaime Tomás y estoy muy contenta de que me hayan contactado para expresarle unas palabras a mi padre. No soy muy buena hablando en público y por eso escribí algo. Papi, hoy y todos los días celebro tus logros. Eres la persona que más admiro. Yo no idolatro a nadie, pero de tener un ídolo serías tú. Eres un ejemplo para todos, pero más aún para aquellos que no tienen ciertos privilegios y tienen que venir desde abajo luchando contra todo tipo de adversidades para lograr sus sueños y sus metas. Me siento más que orgullosa de ti y mi admiración por ti es eterna. Felicidades, gran Tomás, porque eso es lo que eres, grande. Pero más grande aún es tu corazón y por eso Dios te ha premiado. Felicidades hoy a todos los locutores, les deseo todo el éxito del mundo. Deseo que sean igual de exitosos como mi padre o más. Papi, te amo, te adoro, te quiero. Hoy y todos los días son tus días and legends are born in October. ¡Mua! Mi papá, bueno, mi papá es un ser excepcional, es una persona a la cual yo valoro muchísimo y quiero. Admiro su entrega, la pasión que tiene a las cosas, como siempre está dispuesto a ayudar a todo el que quiera. Yo digo que no hay muchos padres que se enfocan en tener una relación con sus hijos y él de verdad que se pasa con nosotros y lo quiero demasiado. Mi papá, yo pienso que él es como mi mejor amigo. Casi siempre me hace hacer casi todo. Pienso que, estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y si vuelvo a nacer, yo quiero como que sea mi papá. Sí, felicidades, abuelo. Ay. Excelente profesional. Más que patrono, compañero de trabajo, amigo incondicional. Jaime Tomás es un ser muy especial, un caso extraño la relación que mantenemos, porque nos conocemos hace muchos años y sabemos de nuestras debilidades, nuestras afinidades y nuestras desavenencias. Saludo que Rubén Santana, esforzado como siempre e innovador con su escuela, esté rindiéndole este homenaje a un personaje que además es huidizo para este tipo de actividad. De manera que vale el reconocimiento, él lo merece, es un ejemplo, tiene muchos merecimientos por los esfuerzos que realiza desde lo más bajo hasta encumbrarse a lo más elevado. Lo saludo, lo quiero, lo admiro con sus virtudes y con sus defectos hasta que termine nuestro maridaje o matrimonio. Hablar de Jaime Tomás es hablar de un maestro autodidacta de la comunicación, de la vida, de una persona que vale la pena escuchar y atender, que da consejos a veces muy duros, muy directos, muy sentenciosos. Sin embargo, la vida le ha enseñado a entender las distintas situaciones del ser humano y a decir las cosas de frente, sin rodeos. Es un gran compañero, es un gran amigo, es una persona a la que respetamos y consideramos que muy justo y merecido este reconocimiento. Felicitaciones a don Jaime Tomás. Bueno, yo debo decir que eso fue una encerrona, yo no sabía de eso, eso, porque no me gustan los reconocimientos y que alguien hable bien de mí en mi presencia no me es agradable. Consabido estaba. Que lo haga por detrás, perfecto,
Pero que me lo digan a mí no me gusta. Pero bueno. humildemente reciba este reconocimiento. Consabido estaba. Bueno, La historia se resume en que nuestra 17ª promoción fue dedicada a su persona. El comité que se encarga de esto nos advirtió su ausencia y hicimos uso de nuestro derecho a reconocer no su presencia el sábado, sino la trayectoria y los aportes que para mi generación y para las posteriores usted ha hecho. Por ello, reconocimiento al mérito a Jaime Tomás por honrar con su vida y dignificar con su talento la locución nacional. Muchas gracias, Rubén. Reciba. En nombre de su Aplausos de estudio. y a su escuela. Así es. Muchas gracias. Aquí terminamos con el cafecito. Gracias y buen día.